presentación y cualquier cosa que nosotros no entendamos, no comprendan o querramos saber más, por favor me lo hacen saber a partir del chat. Muy bien. Entonces, como decíamos, continuamos nosotros trabajando en salud mental, pero cómo manejar tus emociones en época de crisis. En este sentido creo que, para ver, no sé, esa va a ser la temática del día de hoy. Primero, vamos a hacer una ligera introducción, vamos a hablar de la salud y de la salud mental, vamos a hablar acerca de enfermedades en general, algunas enfermedades de la salud mental, que son padecimientos básicamente. Luego vamos a hablar acerca de las emociones y la conducta, y finalmente vamos a hacer algunas recomendaciones. Como siempre decimos, es importante la salud mental y sin salud no hay salud mental y viceversa. Sin salud mental, entonces no hay salud. ¿Qué tenemos que ver actualmente con relación a la salud mental? Que todas las investigaciones y todos los organismos mundiales están determinando que esta época del 2020, a partir del coronavirus, es una época en la cual se está incrementando los padecimientos en cuanto a nuestra, y me incluyo, a nuestra salud mental. ¿Sí? Todos nosotros estamos confinados en nuestras casas, más o menos tiempo, ¿sí? Yo diría que en algunos casos más tiempo. Si lo comparamos con antes, es mucho más tiempo. Habitualmente salíamos a trabajar a la calle y ahora, sin embargo, tenemos que trabajar desde casa. Y eso, aunque la muchacha que he puesto en la foto está muy feliz, esa no es la realidad necesariamente. Muy bien, le pido Galaxy J6. ¿Hay alguien identificado como Galaxy J6? Por favor, pon tu nombre o mándame tu nombre por el chat. ¿Sí? Gracias. Bien, les decía de que esta época de confinamiento nos hace trabajar desde casa, pero no necesariamente todos estamos trabajando desde casa. Hay personas que ya están trabajando en sus oficinas, en sus lugares de trabajo, cualquiera que sean, y se tiene que mantener este famoso distanciamiento social. Este famoso distanciamiento social hace que realmente no sea solamente social, sino que sea también emocional con las personas. Porque nosotros hemos estado acostumbrados a otro tipo de actitudes emocionales y sociales con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia, en general, con todo, inclusive con nuestros vecinos. Y por otro lado, siempre tendré que estar mencionando la temática de los padres de familia, en especial las mujeres, que tienen muchas veces, la mayoría, que trabajar desde su casa, pero también estar pendientes de la dinámica familiar, sobre todo aquellas madres de familia que tienen hijos pequeños. Hijos o muy pequeños, bebés, o niños en edad escolar, que también es otra problemática. Tengamos en cuenta que los niños desde los 3 años ya están acudiendo al preescolar, al famoso preescolar. Entonces, si todavía siguen estudiando, porque hay muchas madres de familia que realmente los han sacado, madres, padres de familia, que han sacado a sus hijos del programa educativo, ya sea preescolar, primaria, secundaria, superior. Muchos en niveles superiores han dejado de estudiar. Esto, y lo vamos a hablar en otro momento, está creando un caos en la dinámica de las familias. Para las personas que recién se están conectando, hace 5 minutos hemos empezado y estamos hablando básicamente de la situación, de la dinámica tras el COVID-19.
Y decíamos que tras el COVID-19, toda nuestra vida realmente ha variado, ha cambiado. Si teníamos que trabajar, si tenemos que trabajar de forma remota, o si estamos trabajando desde casa, si estamos trabajando desde casa, en especial las mujeres, tenemos que estar pendientes también de los niños, si los niños son pequeños o si los niños son más grandes, si tienen que estar en preescolar o tienen que estar en la primaria, inclusive si están en la secundaria, ¿sí? Y tengamos en cuenta también que todas las condiciones familiares no son homogéneas. Eso significa que tal vez antes solamente había una computadora en la casa y un teléfono celular. Y con eso ahora toda la familia tiene que estar conectada, ya sea en el colegio, ya sea en el instituto, en la universidad y también en el trabajo. Y se forma realmente un caos totalmente estresante. Por otra parte, no todos han sabido manejar o saben manejar totalmente el sistema, sistema online, famoso sistema online. También tenemos como factor estresante, le estoy mencionando, el hecho de cuando vamos a un centro comercial, alguna institución o al banco, básicamente al banco, donde todos tenemos que ir mañana o tarde, en algún momento, eh, se presenta esta situación, que es tener que pasar un tipo de control, que antes no era necesario. El tipo de control que te toman la temperatura, que tienes que estar con la mascarilla, y si te subes a un bus, tienes que estar con la, ¿cómo le llaman? El protector facial. Tienes que estar con el famoso protector facial. Yo ni siquiera el nombre me acuerdo. Entonces, yo he puesto aquí en la foto algunas personas mayores, pero es una forma de decir únicamente, porque hay muchas personas que no necesariamente son personas mayores, grandes, sino que son personas jóvenes que nunca se interesaron lo suficiente por conocer cómo funcionan las redes sociales. Entonces, o lo conocen de manera básica. ¿Qué es la manera básica? A partir del WhatsApp, a partir del Facebook, solo y únicamente, y no más. Y eso ahora ya no es lo suficiente que tienes que saber. Tienes que saber mucho más, ¿sí? Y me incluyo. Y me incluyo, por supuesto. Y finalmente, otra situación estresante para toda la familia es el tema de que muchos niños en el mundo están regresando o ya han regresado, tal vez algunos están regresando a clases de manera escalonada, ¿sí? Y esto no solamente es estresante, Erika. Sí, es Erika. Les pido a las personas que tienen su número de teléfono, que por favor pongan su nombre o me hagan saber su nombre por el chat. Y alguna consulta también por el chat. A las personas que recién están ingresando, que el día de hoy tenemos la última reunión con relación al Día Mundial o Internacional de la Salud Mental, que lo organiza básicamente las Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Y por eso hemos querido hacer las 4 reuniones de este mes en relación básicamente con la salud mental. Y el día de hoy lo que vamos a mirar son básicamente recomendaciones. Pero no crean que las recomendaciones son curativas. Las recomendaciones forman parte de lo que es la prevención en la salud mental. Ahora se los voy a explicar más detenidamente. Muy bien, como siempre decimos, es importante tu salud mental, pero también es importante tu salud física, porque no hay salud sin salud mental. Muy bien, entonces hablando de salud,
Todos sabemos lo que es salud. Yo les voy a dar la definición de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud dice que la salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente ausencia de afecciones o enfermedades. Eso es la salud. Entonces, la pregunta sería, si eso es la salud, ¿qué es la salud mental? Pues la salud mental se relaciona básicamente con las dos últimas áreas, con el área mental y social. Cuando hablamos del área mental, estamos hablando básicamente del área psíquica, de lo psíquico. Y lo psíquico engloba personalidad, engloba inteligencia, engloba hábitos, entre otros, ¿sí? Y también la parte mental, aparte de lo psíquico, engloba la parte emocional, la afectividad y los sentimientos, ¿sí? Básicamente. Podríamos hablar mucho más de repente. Y la parte social, todo el esquema social que tenemos, desde la parte familiar, desde el área familiar donde nacemos, ¿sí? Hasta el colegio, el instituto, la universidad, el trabajo, la comunidad, el club, los amigos y más, ¿sí? Eso es la parte social. Muy bien. Entonces, vamos a mirar el primer vídeo del día de hoy. Considerando que la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental cumple 28 años, que cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y que en ella participan numerosas personas y entidades del Estado español y de todo el mundo, considerando que la salud mental es parte integral de la salud y que no hay salud sin salud mental, considerando que es necesario defender un acceso universal y equitativo a los servicios de cuidado y prevención de la salud mental, considerando que el lema Salud mental y bienestar, una prioridad global, busca reivindicar que todas las personas que lo necesiten ejerzan su derecho a acceder de forma gratuita a unos servicios públicos de salud mental de calidad y adecuados a las necesidades de cada persona, considerando que para la necesaria promoción de la salud mental y prevención es preciso un aumento de la inversión en salud mental, ya que los recursos destinados a este ámbito son claramente insuficientes, considerando que la aparición de la pandemia debido al COVID-19 provocará previsiblemente importantes consecuencias que afectarán de forma directa a la salud mental de la población, considerando que 1 de cada 4 personas ha tenido, tiene o tendrá un problema de salud mental a lo largo de su vida, según la OMS, yo, Javier Martín, proclamo el Día Mundial de la Salud Mental en la Comunidad de Madrid e insto a quienes ostentan responsabilidades públicas, agentes sociales, organizaciones no lucrativas, medios de comunicación, sociedades científicas, empresas, estudiantes y profesionales de la salud, de la atención social, de la educación, del empleo y el derecho, y a toda la ciudadanía a que reivindiquemos una mayor inversión en salud mental, un refuerzo de la atención primaria y una mayor formación a los y las profesionales. Fomentemos un modelo de atención comunitaria con profesionales de distintas disciplinas basado en el diálogo, la escucha y en un entorno domiciliario. Pongamos el foco en la educación inclusiva y en la implantación de una asignatura de educación emocional. Demandemos que la salud mental se cuide en el entorno laboral y que se fomente el empleo en personas con problemas de salud mental. Pongamos en marcha las medidas necesarias para garantizar una adecuada atención a la salud mental de las personas más vulnerables. Insto a mis conciudadanos y conciudadanas a que participen en las actividades con las que se conmemorará el Día Mundial de la Salud Mental de este año 2020, con el ánimo de que la atención a la salud mental alcance el lugar que le corresponde. Muy alto y muy claro. El tema de la salud mental
en el ámbito domiciliario y la salud mental gratuita, cosa que no sucede en ninguna parte del mundo. Eh, Acá únicamente algunos hospitales generales tienen el servicio de salud mental y supongo que solamente se podrá acceder a partir del famoso sistema integral de salud. Pero en general no es gratuita la salud mental, al contrario. Ustedes lo saben porque además todo el mundo tiene que pagarlo. Y generalmente el pago de la salud mental es muy, muy elevado en todo el mundo. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a mirar tres pilares de la salud en general, tanto la salud física como la salud mental. Y los tres pilares son, primero, la promoción, la siguiente sería la prevención y el tercero, la atención. La promoción es la capacidad que puede tener la persona de informarse y a aprender. Pero para que eso ocurra, tiene que haber alguien que está haciendo la promoción, que le llegue a la persona que quiere informarse y que quiera aprender. Ahora, el tema de la salud mental, hay mucho prejuicio con la salud mental. Por lo tanto, las personas en la temática de salud mental no necesariamente quieren aprender. Es más, no quiere escuchar hablar de la salud mental. Pero recuerden ustedes, por eso me gusta poner vídeos. El vídeo que hemos visto antes es del Colegio de Psicólogos de Madrid. Yo he estudiado algunos cursos en el Colegio de Psicólogos de Madrid. Eh, y para mí, bueno, no conozco tanto el mundo, realmente. Entonces conozco toda América, conozco España, un poquito de Francia, pero el Colegio de Psicólogos de Madrid es uno de los colegios más serios que conozco. Y la exposición que ha dado el director del Colegio de Psicólogos de Madrid es precisa y muy clara. Una de 4 personas en el mundo alguna vez en su vida tendrá una dificultad en cuanto a su salud mental. No te dice que tendrás el padecimiento crónico, sino que alguna vez en tu vida lo tendrás. 1 de 4. Pero las personas no quieren escuchar eso. No quieren escuchar de que el estrés es una enfermedad de la salud mental, no quieren escuchar y que la ansiedad es un padecimiento de la salud mental, no quieren escuchar que de repente pueden tener una bipolaridad, es que no lo quieren escuchar y tampoco lo quieren ver en ninguno de los miembros de su familia. Si nosotros nos detenemos en el 1 de 4 significa que el 25% de la población del mundo. Si ese 25% lo ponemos en el grupo de nuestros amigos y de nuestra familia, entonces empecemos a detectar, empecemos a aprender de que podemos tener personas muy cercanas o tal vez nosotros mismos con un padecimiento de nuestra salud mental. En cuanto a prevención, ¿qué significa prevenir? Primero tienes que conocer, ¿sí? Aprender y conocer, y luego lo que tienes que hacer es empezar a crear hábitos de conducta, de conductas que contribuyan a tu bienestar mental, ¿sí? Que ya hemos dicho que puede ser psíquico y también emocional, afectiva y sentimental. Muy bien, entonces avanzamos. Y el tercer pilar de la salud es la atención, básicamente la atención. Pero en cuanto a salud mental, um, ustedes saben que generalmente las personas difícilmente van a llegar a, por sí mismas, solicitar la atención. Es decir, de repente a mí me pasa algo que no está tan bien. De repente tengo muchos problemas con el novio, muchos problemas con el esposo o con este hijo mío. Entonces yo necesito. Cuando uno es capaz de hacer ese tipo de introspección, eso se le llama hacer una introspección, debe también ser capaz de ser flexible y asumir aquellas recomendaciones de los profesionales, ¿sí? Porque algunas veces cumplimos y cumplimos solamente el 10% de las recomendaciones y no hice lo otro porque no me pareció apropiado.
y no hice tal cosa porque creo que eso es suficiente. O personas que se dan de alta solas, ¿sí? Eso nos ocurre en cuanto a la salud mental. Esta parte de aquí creo que ya la acabo de explicar, o sea que la voy a pasar, ¿sí? Empezamos hablando entonces de las emociones. Todos nosotros, todas las personas, sentimos cada momento diferentes emociones, por buenas noticias, por malas noticias, por felicidad, por miedo, por temor, por preocupación o por otra cosa. Pero ¿qué son las emociones? Pues bien, las emociones son reacciones, ¿sí? Entonces, si a mí me dan una buena noticia, me alegro, ¿sí? Y la alegría ya es una emoción. Me alegro por mí o me alegro por la otra persona, pero me alegro. Pero si me dan una mala noticia, de repente me entristezco por mí o por el otro, ¿sí? Y también es una emoción. Las emociones como reacciones de tipo fisiológicas que todos experimentamos son normales. Pero vamos a mirar entonces por qué en cuanto a la salud mental estamos considerando que pueden llegar a ser un problema. Estas que menciono, el amor, el miedo, la rabia, la tristeza, el orgullo, son emociones cotidianas, no son las únicas, pero son las más cotidianas. Vivimos con mucho miedo, con mucha preocupación, con mucho temor. Y por otro lado, hay personas que tienen mucha pena, mucha tristeza por situaciones de vida. Ahora, el tema son las situaciones de vida. Un paciente que se dio de alta solo, dicho sea de paso, o sea que no está, me decía, pero me va a volver a pasar lo mismo. Como situación de vida te puede pasar lo mismo, ¿sí? La novia te puede dejar, puedes perder el trabajo, se va a morir el perro, puede suceder como situaciones de vida, te puede suceder lo mismo u otras cosas, más o menos complicadas. Ese no es el tema. El tema es cómo tú reaccionas, porque la emoción es una reacción. Entonces, ese es el problema. Si tú vas a reaccionar de la misma manera, ¿sí? Complicada, enferma, o si tú vas a aprender a reaccionar de una manera diferente. Esa es la terapia. La terapia es, de alguna manera, acompañar a la persona, dice, al encuentro del sí mismo, ¿sí? Acompañar a la persona al encuentro del sí mismo, que sea capaz de hacer su insight, saber quién es. Y luego empezar a mantener determinadas conductas de vida adecuadas para sí mismo y para su entorno. Tengamos en cuenta, y eso lo vamos a mirar el día de hoy, no me quiero atrasar demasiado, por lo tanto quiero avanzar. Bueno, voy a centrarme un poco, porque creo que ya me pasé de las 7:30, acerca de las conductas. Y en esto tener en cuenta que toda emoción se expresa a través de una conducta. Yo no me doy cuenta que un chico tiene rabieta si es que no se tira al suelo, patalea y empieza a gritar. Y esa es la conducta. La conducta es el pataleo, ¿sí? Pero él antes ha tenido una emoción, de repente una emoción de rabia por algo, se peleó con la hermanita, con el hermanito. Entonces, es la emoción, ¿sí? Del disgusto, del malestar, de la rabia, ¿sí? Entonces el otro empieza a llorar. El llorar es la conducta, pero ha habido una emoción previa, que ha sido de repente la tristeza, ¿sí? Entonces, toda emoción siempre se va a expresar a través de una conducta. Tengámoslo claro. Decíamos pues que nos convoca la temática
del confinamiento a partir de la situación de esta nueva enfermedad, de este nuevo virus que está asolando a todo el mundo. Y eso le están dando a llamar, bueno, el confinamiento, el aislamiento, pero por otro lado, se empezó a llamar que tenemos que empezar a vivir en una nueva normalidad. Ahora lo que están diciendo los epidemiólogos es de que tenemos que aprender a vivir con el COVID-19. Así como aprendimos a vivir con el cólera, con el SIDA, aprendimos a vivir con la tuberculosis, aprendimos a vivir con el sarampión, con la varicela, ¿sí? Y la tuvimos durante décadas, determinadas enfermedades, y algunas de ellas no se han erradicado en el mundo. Por ejemplo, el cólera continúa hasta el momento, ya tiene milenios el cólera, ¿sí? Ok, pero la nueva normalidad que nos exige la sociedad ahora es que inclusive no tengamos contacto social. Y eso no hemos estado acostumbrados a ello. Entonces nosotros miramos las calles desde las ventanas, ¿no? Ustedes recordarán que hemos tenido días en que ni siquiera podíamos salir a la bodega de la esquina, ¿sí? Y eso, pues, es muy peculiar, muy novedosamente negativo para la persona, muy novedosamente negativo para las personas que siempre nos han recomendado los abrazos, siempre nos han recomendado estar en grupos. Pues bien, vamos a avanzar. Ay, eso no lo quiero dejar pasar. La nueva normalidad también hace que nosotros creamos, pensemos que es normal el hecho de que la policía nos está custodiando y que puede ingresar en cualquier momento a nuestra casa porque puede asumir que estamos haciendo una reunión de manera clandestina. Es muy preocupante, es muy preocupante. Y nos preguntamos por qué entonces tenemos tanta ansiedad y tanto estrés. Estas son las situaciones de ansiedad y estas son las situaciones de estrés que nos generan mucho más ansiedad y mucho más estrés. Hablando de estrés y hablando de ansiedades, entonces, estamos hablando básicamente de términos que engloban o que tienen relación con nuestra salud mental. Pero antes de empezar haciendo recomendaciones y otros en cuanto a la salud mental, tengo que mencionar que es importante siempre tener en cuenta este término, que es diferencias individuales. Si bien existe la depresión per se no va a ser igual en todas las personas. En cada uno de nosotros tendrá una forma de expresarse tal vez distinta o de sentirla de manera distinta, porque cada uno de nosotros ha tenido experiencias diferentes en la existencia, en la vida. Es más, en la misma familia de una misma madre, un mismo padre, la forma como cada uno de nosotros asimila los aprendizajes es totalmente diferente. Y cuando hablo de aprendizajes, no solamente estoy hablando de aprendizajes cognitivos, estoy hablando también de aprendizajes emocionales, aprendizajes de tipo afectivos y aprendizajes sociales que tienen relación con la salud mental. Entonces, tengamos en cuenta que las diferencias individuales se relacionan con el tema de cómo aprendemos, de cómo sentimos, de cómo pensamos y de cómo actuamos. Y esto se relaciona básicamente con el cerebro, ¿sí? Y eso lo vamos a mirar en otro apartado. El día de hoy, imposible. Muy bien. Empezamos hablando de emociones y decíamos que las emociones son reacciones de tipo psicofisiológicas.
Entonces, si yo veo un perro en este momento que entra a esta habitación donde yo estoy hablando, no tengo ningún perro felizmente, pero si ingresara o si hubiera un temblor, entonces yo inmediatamente respondo. Respondo por emoción, porque hay una reacción. Hay una reacción de tipo química y hay una reacción de tipo neurológica. ¿Sí? Esta otra neurológica que he dicho supone que es una unión intersináptica, le llaman así. ¿Sí? Es una reacción de tipo eléctrica. Tenemos energía, todo el mundo habla del aura, pero después se olvida de que nosotros hablamos, caminamos, nosotros hablamos y caminamos básicamente por esa temática. Hablamos y caminamos básicamente por ello y no por otra cosa. Muy bien. Continuamos entonces. En cuanto a emociones. ¿Catalina? ¿Es Catalina? Carolina. Carolina. Hola, Carolina. Yo supongo que tú eres del grupo de personas que nos siguen de manera constante, pero yo realmente las reuniones que se hacen de manera semanal no se hacen únicamente para todos nuestros seguidores constantes, sino inclusive para los nuevos. Y por lo tanto, tenemos que contextualizar la temática. La me, uh, Dices si el tema de estrés lo has tocado anteriormente, o recién lo estás tocando. Entonces, las emociones, estamos hablando de emociones, tenemos que ver lo siguiente, tenemos que ver que las emociones, tenemos que evaluar las emociones en cuanto a su intensidad, a su frecuencia y su duración. Si nosotros evaluamos, somos capaces de empezar a evaluar nuestras emociones en cuanto a su intensidad, o las emociones de nuestros hijos, nuestros hermanos, o las personas con quien vivamos, por su intensidad. ¿A qué se refiere? Si son por exceso o si son por defecto. Si las emociones se dan por exceso, entonces vamos a ver una persona que se llena de ira, y cuando se llena de ira, entonces no tiene límites. Eso supone que si es pequeño, por ejemplo, hace pataletas, y si es grande, grita, puede insultar, puede tirar la puerta, ese tipo de emociones de alta intensidad. Y también las emociones se pueden dar por defecto, y por defecto se dan cuando las personas no somos capaces de reaccionar ante una situación, ya sea de tristeza o de alegría. Algunos autores le dicen emociones negativas o emociones positivas, pero solamente para distinguirlas unas de otras, porque finalmente no hay emociones positivas o negativas. Esta es una mejor descripción de las emociones, por su intensidad, por su frecuencia y por su duración. Cuando definimos las emociones por su frecuencia, significa cuántas veces al día, cuántas veces en una hora, cuántas veces en un mes, cuántas veces en un año. Es como los bebedores, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los bebedores es muy claro. La familia puede decirte cuánto bebe. Bebe todos los días, no solamente es un bebedor de fin de semana, es un bebedor trimestral, ¿no? Hay personas que no beben, supuestamente, pero cuando beben, beben 3 días seguidos. Y ese también es, por ejemplo, dentro de las patologías, de las adicciones, está considerado como una adicción. Aquel que bebe, pero cuando bebe, bebe demasiado, también es una adicción por la cantidad, por la frecuencia. Claro, y hay sujetos, hay personas que pueden tener
este tipo de emociones llamadas negativas, que puede ser la rabia, que por su frecuencia ya caen dentro de la contextualización de emoción negativa, porque por todo se molestan. Son personas que no le puedes decir absolutamente nada porque se enojan de todo. Y se enojan porque piensan que le miraron mal, se enojan porque el jefe les habló supuestamente con una voz demasiado alta, porque el hermano le dijo tal cosa, que le escribieron en el chat tal otra. Entonces, son personas muy frágiles emocionalmente, se molestan de todo, hacen una crisis de todo y siempre, durante toda su vida, fueron igual. Entonces, las personas, los familiares dicen, pero él siempre fue igual o ella siempre fue igual. Lo normalizan, algo que no deberían normalizar, lo normalizan. ¿Qué se debería hacer? Se debería consultar a un especialista. Si no sabes a qué especialista, bueno, a tu médico general. Y si no tienes un médico general, a cualquier médico. Pero tienes que consultarlo porque eso no es normal. ¿Sí? No es normal parecerse al padre, decir, no, pero es igualito a su papá, es igualito al abuelo, pero de repente el abuelo y el papá también tenían una dificultad en su salud mental. Hemos dicho 1 de 4. Bueno, ni siquiera lo dije yo. Lo dijeron del Colegio de Psicólogos de Madrid y mencionó también, según la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, ese eje rector a nivel mundial con relación a los temas de la salud. Porque si no, imagínense lo que sería. Sería un caos. Cualquier profesional diría lo que se le ocurriera. Entonces existe un eje rector. ¿Qué más? Y tercero y último, para empezar a dar las recomendaciones, tenemos que evaluar la salud mental en función de su duración. Ya, por ejemplo, yo estoy tan feliz, tan feliz, tan feliz, que me dura, ojalá, que me dura durante una semana, que me dura 3 días, ¿no? Que te dura demasiado tiempo la emoción, pero generalmente no es así. La felicidad llega y se diluye, generalmente muy pronto. En cambio, las emociones llamadas negativas, como la tristeza y la rabia, son emociones de alta duración. Eso significa que hay una persona, puede haber personas, de que estas emociones negativas les dura días, semanas, meses, hasta toda la vida. Hay personas que rompen los vínculos familiares, por ejemplo, durante toda su vida. Son emociones negativas de larga duración. Aquí continúo. Decíamos que para mí son las emociones básicas: alegría, amor, miedo, rabia, tristeza y orgullo, y son las emociones que básicamente estamos trabajando en en estos seminarios. Esos seminarios nuevos que los estamos haciendo básicamente por el confinamiento. Lo hemos empezado en marzo y continuamos hasta el momento. Algo importante que tenemos que saber, que muchos de nosotros tenemos este famoso efecto de péndulo que se le llama. Tristeza, miedo, rabia, rabia, tristeza, miedo. ¿Sí? Estas personas son personas que necesitan urgentemente hacer una consulta, porque no son capaces de llegar al otro grupo de emociones, que sería las emociones amor, alegría y orgullo, que serían las emociones más positivas, y viven en la zona más baja del nivel emocional. Digo la zona más baja del nivel emocional porque es como
las más primarias, las más antiguas, las que tenían nuestros ancestros cavernícolas, ¿sí? Que son las emociones guiadas más por la amígdala cerebral. Muy bien. Continuamos, y esto lo voy a decir solamente en un minuto. Existe también las estaciones emocionales. ¿A qué se le llama los tránsitos o las estaciones emocionales? Se le llama a que durante el día o durante una hora, por ejemplo, pasamos por una serie de emociones. Podemos pasar del miedo a la tristeza, a la rabia, al orgullo, al amor. Entonces, tenemos que nosotros ser capaces de empezar a evaluar cuáles son nuestras emociones que son más permanentes. ¿Sí? Ustedes pueden tener su libro, su agenda, y anotar cuál es la emoción predominante en ti. Ahora, el día de hoy, ¿cuál ha sido la emoción dominante en ti? ¿La tristeza, el miedo, la tranquilidad? Si es la tranquilidad, entonces es el no miedo. De repente la tranquilidad la podrías poner en el amor, ¿sí? Ha sido la rabia, el enojo. Tienes que empezar, eso es el insight, empezar a darse cuenta del ti mismo. Y por lo tanto, podríamos decir que las emociones también las podemos dividir en estos dos tipos, en emociones funcionales y emociones disfuncionales. En este sentido, pues, vamos a empezar a mirar la temática para cerrar este mes famoso de la salud mental, donde hay algunas personas que han tenido a bien a conectarse para conocer. Cuando conocemos estamos haciendo básicamente promoción para luego hacer prevención. Ya hemos dicho de alguna manera que todos nos enfermamos por igual. Se relaciona básicamente a las diferencias individuales, ¿sí? A nuestro sistema nervioso, cómo funciona nuestro sistema nervioso y cómo somos capaces de reaccionar ante situaciones estresantes, ante situaciones del medio. Y muchas situaciones del medio son estresantes. Trabajar desde casa es estresante. Tener que salir y trabajar afuera también es estresante, porque las personas todas tienen que salir con mascarilla, tienen que entrar a su centro de labor, donde todos seguramente también tendrán mascarilla. Para mí, el solo hecho de ponerme la mascarilla es estresante. Yo no sé si para otras personas. Entonces, esas son las diferencias individuales, pero también tenemos que tener en cuenta de que hay otros determinantes de la salud y por lo tanto también de la salud mental, que se relacionan con la edad, con el sexo, que se relacionan con el estilo de vida de las personas, con las redes sociales y comunitarias y con las condiciones socioeconómicas de las personas. Por favor, esto lo he dicho en otras reuniones y lo repito, no es lo mismo vivir en una habitación de 20 o 30 metros cuadrados que vivir en una casa de 200 o 1000 metros cuadrados o de 2000 metros cuadrados. Por lo tanto, estamos en desigualdad de condiciones las personas. Y por lo tanto, estamos en desigualdad en las condiciones de salud. Si tenemos una familia de 4 personas viviendo en 20 o 30 metros cuadrados, a diferencia de otras personas, de otras 4 personas que viven en 2000 metros cuadrados, entonces las situaciones de salud son distintas. Más probabilidades tendrá de contagiarse aquellos que viven en hacinamiento que aquellos que no viven en hacinamiento. Eso
es tema de una sola sesión y no lo vamos a mirar el día de hoy. Por aquí solamente mencionar que somos seres biopsicosociales y algunos dicen también esta parte espiritual o trascendente que también es importante tomar en cuenta, ¿sí? En la parte social, tener en cuenta de que la familia, la educación, la satisfacción laboral y la forma como enfrentamos el estrés y la economía familiar es importantísimo para enfrentar las situaciones de salud en general. Si tengo más dinero, tengo más capacidad de mantenerme sana que si no tengo dinero. Eso no necesita más explicación. Cuando empezamos a hablar, cuando empezamos a hablar de las recomendaciones en cuanto al cuidado de tu salud mental, yo quiero básicamente explicar lo siguiente. Todo empieza por la familia. Decir que todo empieza por la sociedad y que los gobiernos tienen la obligación de promocionar en las personas es interesante, pero es irreal. Es interesante, deberían, pero sabemos que es irreal, porque los gobiernos no lo hacen, por lo menos no en este país que conocemos. ¿Sí? Entonces, todo empieza por la familia. Y dentro de la familia tenemos que considerar lo que llamamos factores de riesgo y factores de protección. Y vamos a considerar 4 factores. Primero, a nivel personal, los factores de riesgo. La baja autoestima, no control de las emociones, que las personas se aíslen, dificultades para resolver problemas, relaciones sexuales sin protección. ¿Y por qué digo que esto que es a nivel personal pertenece a la familia? Porque ¿de dónde aprendemos? ¿Sí? Lo vamos a ir mirando más adelante. La baja autoestima, ¿de dónde aprendemos? La autoestima, no nacemos con autoestima. Realmente nacemos con emociones de tipo descontroladas, pero se supone que el hogar está para enseñarnos los límites, enseñarnos a controlar las emociones, los conflictos. A nivel familiar, los conflictos, las discusiones frecuentes, la violencia familiar o personas que nunca han vivido con sus familias por X o por N razones. ¿Qué más? A nivel de los amigos, amigos que pueden estar consumiendo sustancias, amigos en pandillas, venta de drogas, amigos que presionan a grupos a comportarse de maneras, llamémoslos, de maneras inadecuadas, al nivel de las escuelas, de las universidades, a nivel de los institutos, personas que no promueven el desarrollo de las capacidades, yo diría inclusive malos profesores y malos mentores. Actualmente, la situación económica tal vez o la situación de índole social no está haciendo de que los profesores sean tan sensibles a las dificultades que pueden tener sus alumnos. Yo no me quejo, porque sí, yo fui capaz de hacerme amiga de los profesores, ya sea del colegio y de la universidad. He tenido excelentes profesores y excelentes mentores, pero me costó un trabajo, porque yo lo hice. No es de que ellos necesariamente se acercaron a mí. Yo sentí que tenía que hacerlo por mi conveniencia. ¿Sí? Yo lo hice con conveniencia. Pero es que hay otras personas que de repente se inhiben de, porque piensan que tal vez el profesor, a la profesora los va a rechazar. Todo lo que es el ámbito emocional
todo lo que es el ámbito emocional se relacione básicamente a qué. Lo acabamos de mirar. Hemos dicho, la persona es un ser biopsicosocial. Cuando hablamos del ser bio, estamos hablando del ser de aquello que es constitucional. Cómo hemos nacido, ¿sí? Lo constitucional, el cerebro, el cuerpo, la fisiología de los órganos. Eso es la parte biológica. Lo bio es lo biológico. El sistema nervioso, esa es la parte biológica. Y la emoción es una reacción de tipo psicofisiológica. Sin embargo, esa reacción podemos aprender a modularlas. Y allí está el aprendizaje. Y allí está el ámbito de la familia. Pero también está el ámbito de la persona. La persona también quiere querer, tiene que querer aprender. Empezamos con las recomendaciones. Lo primero que vamos a mirar es que, y tener en cuenta, es que nosotros vamos a partir en cuanto a las recomendaciones de cuida tu salud mental, cómo haces para cuidar tu salud mental. Estamos actuando a nivel de la prevención. Y la prevención es tomar acción. Claro, informarte primero, pero informarte no de cualquiera. Por favor, mucha gente llega a la consulta o llama y lo primero que me dice es, bueno, tengo un problema de ansiedad. Doctora, tengo un problema de depresión. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿y dónde te evaluaron? Y me dice, no, bueno, por los síntomas, yo busqué en internet y me di cuenta que. O fui al psiquiatra y me recetaron tal cosa, pero yo busqué en internet y vi de que los efectos secundarios eran tales y por lo tanto nunca tomé. Entonces, ¿para qué fuiste? Si vas a desconfiar del profesional que de repente tiene 20, 30, 40, 50 años de profesión y le vas a creer a alguien que escribió en las redes sociales que tal de medicamento es malo, es que estás actuando de manera precipitada, ¿sí? Inorganizada. Y ya estás demostrando que sí tienes un problema en tu salud mental de repente. Ok, estamos, entonces, todas las recomendaciones están en este nivel, el nivel de la prevención, de que tienes que empezar a tomar acción. ¿Para qué? Para que no se desarrolle en ti un problema de estrés, de ansiedad, de depresión u otras cosas. Por lo menos que sepas controlar tus emociones, al menos, que sería la forma más básica. Si tú aprendes, enseñas. ¿A quiénes enseñas? A tu entorno. Tu entorno familiar, ¿quiénes son? De repente tus hijos, tus hermanos, tus alumnos, tus compañeros de trabajo. Ok. Aquí he puesto, vamos a mirar solamente la parte amarilla, lo que está, y vamos a tratar de tener el marcador acá. Acá está el marcador. Evitar la infección. Esto lo he hecho básicamente pensando en el COVID, ¿sí? Pero aquí sería evitar la enfermedad, ¿sí? No necesariamente la infección. Evitar caer en las depresiones profundas, en los miedos, en las iras o en las discusiones interminables, ¿no? Esa gente que toda la vida te discute lo mismo, pero tú me dijiste, ¿no? Tú una vez me dijiste que te habías enamorado de otro o temas semejantes. Eso ocurre, ¿eh? Eso ocurre. Aquí he puesto vitaminas. He puesto tomar el sol, vitamina D, porque seguía pensando en el COVID, pero la cuestión es realmente, básicamente, el tema de la dieta correcta, y luego he puesto sistema nervioso, activar el pasivo. ¿Qué significa activar el pasivo? Relajarte, ser capaz de relajarte
¿Y cómo te relajas, básicamente? Aprendiendo a respirar. Existen muchos métodos, pero uno de los métodos es aprendiendo a respirar. Muy bien. La segunda recomendación, ya hemos dicho, lo primero, vamos a actuar en función de la prevención. Y para actuar a nivel de la prevención tenemos que tener la actitud de cambio. La actitud de cambio. Si no tenemos la actitud de cambio, por más que asistas o que hayas asistido desde marzo a estos u otros seminarios, no, si no tienes la actitud no vas a cambiar. Tienes que querer cambiar. Bien, tienes que plantearte un objetivo en la vida. No con relación a la enfermedad, sino en la vida. Tu vida tiene que tener una meta. ¿Cuál es tu objetivo? Las personas no saben cuál es su objetivo. Creen que el objetivo es el novio. O el objetivo es, qué sé yo, pero algo siempre externo, no necesariamente ellos mismos. El objetivo, ay, mis hijos, que mis hijos sean buenas personas. Primero, el objetivo tienes que ser tú. Está bien que después tus objetivos sean tus hijos, pero primero el objetivo tienes que estar dentro de ti. El objetivo no es que tu novia virtual venga al Perú, que este año no se va a cumplir. El objetivo primero tienes que ser tú. Ok. Ten claro cuál es tu objetivo. ¿Qué quieres articular con ello? Tienes que ver en función a tu objetivo cuáles son tus prioridades. Haz una lluvia de ideas y luego separa algunos. ¿Cuáles son las más importantes? Y de acuerdo a tu prioridad, tienes que ver cuál es tu realidad tuya, personal. Por decir, ya, me quiero ir a visitar al novio que está en España. Pero ¿cuál es tu realidad? ¿Realmente puedes hacerlo? Tienes dinero, tienes la posibilidad de viajar. En el Perú, las fronteras a España no están abiertas. España, de repente llegas y te hacen pasar una cuarentena de 15 días. ¿Para qué vas a viajar ahora cuando Europa, por ejemplo, en el mismo ejemplo, Europa ahorita están con la segunda ola de rebrotes? Entonces, ¿cuál es tu objetivo? Esto lo tenemos que tener claro. Y tener claro también del entorno. ¿Cuál es mi entorno? ¿Voy a poder hacerlo realmente? Si yo me voy, ¿qué va a ocurrir en mi entorno? En mi trabajo, ¿qué va a ocurrir en mi casa? ¿Qué va a ocurrir con mi familia? Y para planificar, porque todos no somos capaces de planificar. Porque la planificación se relaciona con un proceso mental que nos permite seleccionar determinadas acciones, alcanzar una meta, decidir el orden apropiado de las cosas, asignar tareas, y a eso se le llama procesos ejecutivos. Y hay personas que tienen una dificultad en cuanto a la planificación, a sus metas, a su diseño de planes y a las programaciones, inclusive a la organización del tiempo. Entonces tienen un problema con sus procesos ejecutivos. Continuamos. Recomendación 3. Estamos en salud mental, ¿verdad? Estilos de vida saludables. En cuanto a estilos de vida saludable, podemos decir tantas cosas, pero lo vamos a pasar lo más rápido posible porque creo que acá he puesto un vídeo. Según la Organización Mundial de la Salud, el estilo de vida saludable
lo define como básicamente calidad de vida. La calidad de vida de la persona en cuanto a su situación, a su contexto, a sus valores, a sus relaciones, a sus expectativas, intereses e inclusive valores. Podríamos mencionar algunos estilos de vida. Se pide equilibrio psicocorporal, autoconcepto, hábitos, patrones de usos, si existen, patrones de uso de sustancias, uso del tiempo libre, la forma como se expresa. Y cuando hablamos de forma como se expresa, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de emociones. Estamos hablando de emociones y estamos hablando de sentimientos y de afectos. La creatividad, bueno, la creatividad también es una forma de expresar los afectos. Allí tendríamos que hablar mucho sobre por ejemplo, sobre los artistas. Eso no lo vamos a mirar. La diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias crónicas y el cáncer son las principales enfermedades no transmisibles. En los últimos años, estas han aumentado impulsadas por el envejecimiento, la urbanización, la globalización y cambios en nuestros estilos de vida, hasta convertirse hoy día en la gran epidemia de nuestro tiempo. El impacto de las enfermedades no transmisibles puede reducirse con estilos de vida saludables, pero para adoptarlos, la voluntad individual no es suficiente. Por ejemplo, cuando comprar alimentos saludables es más costoso y difícil de encontrar que la comida chatarra. Cuando realizar ejercicio físico es todo un desafío porque no contamos con áreas verdes acondicionadas, cercanas y seguras. Cuando dejar de fumar o de beber resulta complicado porque la publicidad de estos productos nos invade en todas partes. Se requieren leyes y normas que hagan de la opción saludable la más fácil de tomar, pues de no hacerlo, cada vez más personas se enfermarán y necesitarán medicamentos y tratamientos costosos de por vida, los cuales podrían llevarlos a la ruina. Pero estamos a tiempo de poner un freno a esta epidemia, y algunos países en las Américas ya han tomado acciones, como por ejemplo, reformulando los productos procesados para hacerlos más saludables, informando a los consumidores acerca de su contenido y promoviendo un mayor acceso a alimentos frescos, regulando la venta de alimentos en las escuelas, así como proporcionando agua potable sin costo, aplicando impuestos al tabaco, alcohol y bebidas azucaradas para reducir su consumo, a la vez que facilitando el acceso a programas para dejar de fumar, prohibiendo el consumo de tabaco en espacios públicos cerrados y limitando la publicidad en cigarros, alcohol y comida chatarra, creando espacios para la realización de actividades físicas, así como promocionando las ciclovías recreativas y el uso del transporte público. Los gobiernos deben asegurar los servicios de salud para la población, el acceso a la detección oportuna, el diagnóstico, cuidados de salud y medicamentos, sin discriminación y sin que ello implique caer en dificultades económicas. Las personas deben tener apoyo y acceso a la información para empoderarlas en el manejo de su propia salud, con el fin de mejorar el control de sus enfermedades y contribuir a un desarrollo sano de ellos y sus familias. De esta forma, las personas como tú, yo y todos pondremos un alto a esta terrible epidemia y podremos disfrutar de una vida más larga y beneficiosa. Políticas públicas y hábitos saludables constituyen la receta para un mejor estilo de vida. Comparte esta información y si deseas saber más, visita nuestra página. Ese es el vídeo de la Organización Mundial de la Salud, donde hablan básicamente de las desigualdades sociales. Bien, la cuarta recomendación va para el tema de la alimentación saludable. Sabemos, ¿sí? Sabemos de que el organismo necesita una serie de nutrientes para mantenerse sanos, así como el organismo físico necesita una serie de nutrientes para mantenerse sano, el cerebro nuestro que nos comanda, también necesita una serie de nutrientes para prevenir, para mantenernos sanos. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, aquí, de las Naciones Unidas, nos dice que es posible prevenir los trastornos mentales y promover la salud mental
según los últimos datos publicados por... Vamos a tratar de ingresar un minuto, si me permite la máquina. Ok. Entonces, ¿qué podemos estar mirando acá? No, no era lo que había separado. No, lo voy a dejar de compartir. Ahora, ¿cómo lo cierro? A ver, un segundo. Bueno, regresaremos por acá. Yo soy del grupo que he tenido que aprender, ¿ah? Estamos acá. Ok, muy bien. Entonces, estábamos hablando acerca de la alimentación. El doctor Valentín Fuster, que lo vamos a mirar, acá está, que es el de los MAPES, nos dice lo siguiente: para cuidar la salud es necesario que tengas en cuenta estos factores. Dice, primero tienes que hacerte dos preguntas. ¿Fumas o no fumas? ¿Haces ejercicio o no lo haces? Dos preguntas. Luego, dos medidas químicas. La glucemia en ayunas, que es el perfil lípido, y cómo manejas el estrés en la vida moderna. Luego, dos medidas físicas. La presión arterial, la circunferencia abdominal y además preguntarte cómo comes. Ya se ha mencionado anteriormente que la comida chatarra, y todos lo sabemos, hace mucho daño. Sin embargo, todos comemos comida chatarra, ¿sí? Algunos más que otros. Ese es el tema. Ahora, se supone que aquí tendríamos que tener todos en negativo, que no fumamos, que sí hacemos ejercicio, que glucemia lo tenemos bajo, que el estrés, que no tenemos estrés, que la presión arterial está normal, que la circunferencia abdominal está ok y que comemos lo debido. Si eso fuera así, estaríamos sanos y no padeceríamos infartos al miocardio ni enfermedades cerebrovasculares, que también son pequeños infartos de tipo cerebral. Ahora, quien tiene un infarto al miocardio tiene también un infarto cerebrovascular, ¿sí? Porque la sangre dejó de bombear de manera adecuada en el cuerpo y por lo tanto afectó el cerebro. Eso lo dice el doctor Valentín Fuster, ¿sí? Que es un español radicado en Norteamérica con investigaciones sobre este tipo de enfermedades a nivel mundial. O sea, una autoridad. Veamos lo siguiente. Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud, la nutrición y los problemas mentales. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Vamos a ver solamente una parte de este video porque es un poquito largo. He estado investigando este tema de la nutrición, del ciclo del cuerpo, de cómo construir la energía con el ciclo Krebs, con el ciclo cítrico, cómo es que el cuerpo produce toda su energía interna y cómo es que eso... Voy a dejar de compartir porque no se está viendo. No sé por qué. Estoy viendo una relación completamente directa, comprobada, entre lo que uno come, la forma en que uno alimenta el cuerpo y cómo uno se siente. Y no sé por qué no se ve. las enfermedades o llamadas enfermedades, define como todos los cambios y movimientos. Dígame si se está viendo de manera... Para convertir los alimentos
en Sí, energía ok. para sobrevivir. O sea, que el metabolismo tiene que ver con cambios y movimientos. Cuando usted tiene un pedazo de pan en la mano, ese pedazo de pan es solamente energía potencial. Pero ese pedazo de pan tendría que ser convertido a una forma que el cuerpo lo pueda utilizar. Para empezar, el pedazo de pan no cabe dentro de las células. Por lo tanto, el cuerpo tiene que empezar a romperlo, a ponerlo en su forma microscópica para que pueda ser utilizado. El metabolismo tiene que ver con la conversión, con los cambios en movimiento. De hecho, voy a pasar a la pizarra. La palabra metabolismo viene del griego meta. Y meta es una palabra de griego, ¿okay? Cuando dice metabolismo, meta en griego, y lo puedo buscar en un diccionario griego si quiere ahora mismo, lo buscan en internet, quiere decir cambio. Cambio o movimiento. O sea, que cuando estamos hablando de metabolismo, estamos hablando de cambios. El alimento entra de una forma y se convierte en energía. No se convierte en energía, se convierte en energía para almacenar. Se convierte en energía para almacenar, se llama grasa. Ahora se llama obesidad. O sea, que cuando estamos hablando del metabolismo, estamos hablando de todos los cambios y movimientos que su cuerpo hace para convertir los alimentos que usted ingiere en energía para sobrevivir. Cuando su cuerpo no convierte eso de forma eficiente, pues se llama un metabolismo lento. Si se llama metabolismo lento, su cuerpo va a empezar a acumular grasa y vienen todas las otras enfermedades y achaques y situaciones detrás de eso en una hilera. Ok, fíjense. El tema aquí es este. Le estaba explicando que se ha descubierto que la nutrición, que tiene que ver con los alimentos, si es incorrecta para su tipo de cuerpo, para su tipo de metabolismo, puede fácilmente producir problemas mentales. Yo no sé si usted está consciente. Ok. Lo vamos a dejar acá, este vídeo, se los voy a compartir el día de mañana en el grupo, porque es muy interesante, pero es un poquito largo. Entonces vamos a ir a la quinta recomendación. Y la quinta recomendación se relaciona básicamente con el tema de aprender a respirar. Seguimos hablando de salud mental, ¿sí? Pero ustedes se dan cuenta que si una persona está con una crisis de ira o con una crisis de pánico, y una crisis de pánico, ¿qué es? Es miedo. El miedo extremo se convierte en una crisis de pánico. No puede respirar. Le falta el aire. Y cree que puede tener un ataque al miocardio, como diría el doctor Valentín Fuster. Un ataque al miocardio. Y lo que tiene es problemas de respiración, básicamente. Entonces, ya sabemos que el tema de saber respirar bien se relaciona básicamente que cuando mejor respiramos, tomamos el aire, nos oxigenamos, trasladamos ese oxígeno al torrente sanguíneo y este torrente sanguíneo lo transporta por todo el cuerpo, inundando inclusive las neuronas, nuestro cerebro y por lo tanto también nuestra calidad de expresión de nuestras emociones. Bien, esto lo vamos a dejar, vamos a mirar qué nos dicen los investigadores, cuáles nos dicen que los investigadores que son los beneficios de la respiración. Primero, nos dice que aumenta la función inmunológica, el optimismo, la concentración y disminuye los niveles de cortisol que se relacionan con el estrés, disminuye la ansiedad y hace que disminuya la depresión. ¿Cómo podemos entonces empezar a aprender a respirar? Podemos hacer únicamente respiraciones propiamente dichas o podemos aprender a respirar en función de alguna actividad deportiva. Llámese, no sé, hacer footing, hacer yoga, otra actividad deportiva, cualquiera que sea, el fútbol. La tercera recomendación.
La sexta recomendación, perdón, se relaciona con empezar a trabajar el insight. El insight a partir de empezar a escribir, de hacer tus momentos de reflexión que te vayan a permitir crecer. Puedes escribir cualquier cosa, cualquier forma que escojas de escritura estará bien para ti, porque vas a empezar a expresar y comunicar mejor tus expresiones, tus emociones, a partir de concentrarte en aquello que ocurrió durante el día. Y eso va a fomentar de alguna manera la sensación de que tienes tu vida más o menos bajo control. Ese es tu tiempo que le vamos a llamar tu tiempo de reflexión. Pero para empezar a hacer esto, tienes que tener la voluntad de hacerlo de manera cotidiana. Cotidiana significa diariamente. La escritura es una forma catártica. ¿Qué significa catarsis? Significa echar hacia afuera. Hacer una catarsis es encontrar una situación de liberar nuestras angustias, preocupaciones, emociones negativas y liberar toda esa carga. Eso es una catarsis. Entonces, escribir se va a convertir en ti en una catarsis. Y mantener tus pensamientos, esos pensamientos rumiativos, esos pensamientos parásitos, ¿sí? Los liberas. El punto 7, con relación a tus valores, como personas, como familias, como sociedad, ¿cuáles son tus valores? Tenemos que tener en cuenta primero qué significan los valores. Los valores es una cualidad, son cualidades, o es conjunto de cualidades que tenemos las personas, que consideramos algo preciado o algo así como un bien precioso para nosotros. Ahora, existen valores personales, valores familiares, valores comunales, valores, qué sé yo, puede ser inclusive de una nación. Existen valores en las personas, en las familias, en la sociedad. Por ejemplo, que nos enseñan desde pequeños, y por eso decía al inicio de que todo esto se aprende en la familia, la honestidad, la gratitud, la humildad, la prudencia, el respeto, todo eso se aprende en la familia. ¿Quién lo enseña? Lo enseña en la familia. ¿Dónde más los enseñan? Los enseñan también en el colegio. Menos, ¿no? Porque la familia tiene que hacer que se cumpla. Porque muchos te pueden enseñar en el colegio, pueden estar en los libros, pueden estar en todas partes, pueden estar en la sociedad, pero ¿dónde nos enseñan a cumplir? En la familia. Y los recursos. El 8 es los recursos. ¿Qué son los recursos? Los recursos son un grupo de características genéticas y fisiológicas que abarcan las habilidades y capacidades psicológicas de las personas, ¿sí? ¿Y en qué están basadas? ¿En qué están basados estos recursos? Están basados básicamente en las experiencias. Todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Sumado a tu experiencia de vida. Por eso tus recursos van a ser propios. Por ejemplo, en una familia todos tendrán diferentes, tal vez, recursos, porque van a depender de las experiencias que han tenido cada una de las personas, para resolver situaciones de vida que pueden ser complicadas. Ok, por ejemplo, aquí he puesto un grupo de recursos. La confianza, recursos personales. La confianza puede ser un recurso personal para ti. La tranquilidad, el apoyo, la cooperación, la esperanza, el respeto, la capacidad empática que tienes. Esos son recursos personales. ¿Y cómo los utilizas
para salir de situaciones estresantes. ¿Por qué lo estoy poniendo como una situación en cuanto a recomendaciones de tu salud mental? Cuanto mayores recursos personales tengas, tendrás más capacidad para manejar las situaciones estresantes en tu vida, situaciones que te puedan generar estrés o situaciones que te puedan generar emociones negativas. Porque si tú actúas con confianza, entonces la otra persona no va a poder manipularte. Si actúas con tranquilidad, si confías en el apoyo social, en el apoyo familiar, ¿Qué pasa que tú? entonces hay alguien que tiene el micrófono encendido. Por favor, ¿quién tiene el micrófono encendido? Tenga en cuenta, Carolina, creo que tienes el micrófono encendido. La empatía, que es tan importante. Cuanto más recursos emocionales tengas, ahora, si no lo has tenido porque no lo has podido aprender dentro de tu sociedad o dentro de tu familia, entonces puedes empezar a conquistar tus recursos. Continuamos. Los recursos emocionales en la familia. La familia se supone que te tiene que enseñar esto, ¿sí? Actuar con tranquilidad. Te tiene que dar apoyo, tiene que saber que existe el apoyo de la familia, tiene que darte la seguridad, la esperanza, tiene que enseñarte el respeto por ti y por el resto. Ok, entonces la familia además debe acompañar. Lo que dicen los psicoanalistas, deben ser continente, no señalamiento, no juzgar, y mostrar, ser capaces de mostrar que ver la vida con optimismo, ¿no? Lo que se llama en psicología la psicología positiva, ver las cosas no necesariamente desde el lado negativo de la vida, sino ver las cosas desde el lado positivo, pero sin ser irreal. Entonces aquí empezamos a ver los factores de protección. Iniciamos viendo los factores de riesgo en la familia y vamos a ir terminando con los factores de protección familiar. Esos son, los de rojo son los factores de riesgo y los de la derecha que vamos a ir mirando son los factores de protección. Entonces, los factores de protección que tenemos que ver para la salud mental en la familia son autoestima, asertividad, toma de decisiones. Las metas y los proyectos de vida son necesarios a cualquier edad. Desde que tienen ya 2 años, que van entendiendo, ¿no? Se ha comprobado que los niños de 2 años tácitamente entienden cuando los padres le dicen no hagas tal cosa. O sea, entienden totalmente. Entonces, otra cosa es que nosotros no les enseñamos. Por eso, en las reuniones que nosotros tenemos los días miércoles de emociones, vemos todas las emociones, pero también estamos viendo hábitos. Porque si nuestros hijos, o si alguien en la familia, o alguien que conocemos tiene malos hábitos emocionales o de conducta, y hemos dicho que la conducta es la expresión de los hábitos, es la expresión, perdón, de las emociones, es porque se le ha enseñado mal, ¿sí? O tiene un trastorno, se les ha enseñado mal. Las siguientes reuniones nos toca hablar acerca de hábitos, por si acaso. A nivel familiar, ¿qué vemos? Familia, factores de protección, familia afectuosa, confianza entre padres e hijos, estilos de vida saludable, práctica de respeto, honestidad, valores. En cuanto a los amigos, participación en grupos culturales, deportivos, la comunidad, personas del barrio los apoyan. ¿Qué más tenemos en las escuelas, universidades e institutos?
Docentes conviven en clima de confianza, respeto y seguridad, y lo que mencionaba antes, la mentoría, ¿no? Docentes mentores. Si no tenemos, hay que buscarlos, ¿eh? Hay que buscarlos. A cualquier edad, y si no estás estudiando, entonces hacer que los jefes o los compañeros de trabajo sean tus mentores. Siempre hay alguien que sabe más que tú, ¿sí? Entonces hay que ser también humilde en esto. Se promueve el consumo de loncheras saludables, práctica de deporte, de arte, desarrollo de proyectos educativos y otras cosas. Muy bien, creo que después de esto viene un vídeo. No, todavía. Estoy haciendo acá una especie de síntesis, ¿no? Con relación a la familia, ¿qué se espera? Calidez y apoyo, afecto, estimulación apropiada, estabilidad, altas expectativas y buena supervisión. La supervisión y poner límites es importante. Entonces, cuando me dicen los padres de familia, pero ¿y por qué se porta así mi hijo, mi hija? Hay que hacer todo el tiempo, hay que hacer supervisión y poner límites todo el tiempo, mientras vivan contigo. ¿Sí? Mientras vivan contigo. Otra cosa es que cuando ya no viven contigo. Pero cuando no viven contigo tienes la preocupación. Pero no tengas la preocupación si es que esto se dio. Si siempre existió factores de protección. Si siempre existió factores de protección, entonces podemos tener más confianza. Los factores de riesgo, ya hemos dicho, la pobreza, bajo nivel educativo, desorganización doméstica, conflictos, violencia, toxicomanías, padres con conducta antisocial, padres con enfermedad mental, la enfermedad, 1 de 4, recuerden siempre, 1 de 4 puede tener una dificultad en su salud mental en algún momento de su vida. Por lo tanto, el 25% de tu familia, si son 10 personas, 20 personas, la familia empleada 50 personas, el 25% de ellas tiene alguna dificultad. Yo ya los detecté, ¿sí? Entonces, ustedes pónganse a pensar quiénes podrían ser. Ok, puede ser desde un estrés, ansiedad, crisis de pánico, tristeza extrema, problemas de ira, problemas de carácter. No necesariamente tienen que ser sintomatología severa, ¿sí? Un vídeo para terminar. Prevenir no es solo informar. Algo pasó. De nuevo. Prevenir no es solo informar. No sé por qué no se ve el vídeo. Sí, pero no se ve. Me interesa que se vea. Prevenir no es solo informar. Implica generar actitudes y decisiones personales frente a las conductas de riesgo. Supone ayudar a saber elegir, decidir, corregir y aislar de situaciones comprometidas en función de la situación. Es enseñar a convivir con los diferentes riesgos que existen. Consumo de drogas, conductas violentas, fracaso escolar, abuso de las tecnologías de la información y la comunicación, etc. Prevenir supone analizar los factores de riesgo reales en cada uno de nuestros hijos y detectar y considerar los factores de protección que ya existen y aquellos en los que se puede intervenir. Los factores de riesgo son aquellas circunstancias o características personales y ambientales que, relacionadas con la conducta de riesgo, aumentan la probabilidad de que una persona realice dicha conducta. Esto no quiere decir que porque existan estos factores se vaya a producir inevitablemente la conducta de riesgo, sino que las posibilidades de que exista algún problema relacionado con estas será mayor. Los factores de protección son aquellas características o capacidades personales y sociales que fortalecen a las personas para poder afrontar con éxito las situaciones de riesgo. Es decir, aquellas que hacen a los individuos menos vulnerables de tener problemas con cualquiera de las conductas de riesgo.
Existen factores de protección y de riesgo vinculados a la propia persona o al ambiente, tanto microsocial, por ejemplo la familia o las amistades, como macrosocial, por ejemplo los medios de comunicación o la sociedad. A continuación, mencionaremos algunos de los factores de riesgo y factores de protección más habituales que aparecen en las diferentes conductas de riesgo. Factores de protección vinculados a la persona: habilidades sociales, autoconcepto positivo, capacidad de autocontrol, apego seguro. Vinculados al ambiente: sistema coherente de normas y límites, clima familiar afectivo positivo, estilo educativo adecuado, presencia de valores prosociales. Factores de riesgo vinculados a la persona: baja asertividad, baja autoestima, elevada búsqueda de sensaciones, baja tolerancia a la frustración. Vinculados al ambiente: baja cohesión familiar, clima familiar afectivo inadecuado, falta de control parental, poca comunicación familiar. Ahora vamos a ver unos ejemplos sobre factores de riesgo y factores de protección. ¡Jope! ¡Ay! Papá, no puedo atarme los cordones. No es tan difícil. Sí que lo es. Pues algo estarás haciendo mal. No sé atármelos, están mal hechos. Ya eres bastante mayor para saber atarte los cordones, ¿no crees? No lo sé. Dime cómo se hace y no te lo vuelvo a preguntar. Estoy muy ocupado para tonterías. Pregúntale a tu madre. Pues no me pongo zapatillas. Como quieras, tú sabrás. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Pues aquí ya me ves. Estoy agotada. Ya veo que has estado bebiendo. A mí no empieces otra vez. ¿Que no empiece? Mira, mamá, esto no es normal. No es normal una persona que, así porque sí, decida emborracharse viendo la televisión. ¿Por qué no sales a conocer gente? ¿Conocer gente? No quiero conocer a nadie. Bastante tengo con la que conozco. Además, no vale la pena. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué, mamá? Porque son todos iguales. Todos son como tu padre. Ah, por cierto. Me han invitado este sábado a un cumpleaños. ¿Puedo ir? Ah, lo que quieras. Y anda, devuélveme la botella. ¿Me has oído, Rubén? ¿Eh? Factores de protección ahora, estilo democrático. ¿Qué pasa, Dani? ¿Necesitas ayuda? No sé qué pasa, el otro día lo hice solo. Sí, ya te vi. Venga, inténtalo otra vez. Ayúdame. Bueno. Pero yo te ato el derecho y luego después tú te atas el izquierdo, ¿eh? Vale. Fíjate bien, ¿eh? Venga, ahora tú el otro. Muy bien. Mira, papá, me lo he atado bien, ¿ves? Ya lo veo, campeón. Muy bien. Venga, choca. Vamos.
mamá. Hola, cariño. ¿Acabas de llegar o estás saliendo? No, acabo de llegar. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te ha ido el día? Bueno, como siempre, con muchos deberes y eso. Pero bueno, es lo que es. Los pies, Rubén. Ah, por cierto, me ha dicho Diego que el sábado va a celebrar su cumple. Puedo ir, ¿no? Sí, claro. ¿Dónde le celebra? Supongo que en su casa. Tampoco me ha contado mucho. Me ha dicho que si eso nos quedaremos unos cuantos ahí a dormir. Bueno, vale. Puedes ir. Pero dile a Diego que te dé el teléfono de su madre que quiero hablar con ella, ¿vale? Vale, no hay problema. Me voy a mi cuarto. A ver si hago algo. Vale, cariño. Perfecto.